escuchar, Señor, atentamente a esta enseñanza y guardarla en nuestros corazones con el propósito de ser instruidos, Señor, en las cosas que son importantes para nuestra iglesia. Quita de en medio de nosotros todo estorbo, toda distracción. Lleva nuestros pensamientos cautivos en la obediencia a Cristo Jesús. Y permite, Señor, que nos ocupemos en entender las cosas que son pertinentes a tu reino. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos discípulos fieles que ponen por obra las palabras que aquí aprendemos. Pedimos, Señor, al mismo tiempo que puedas bendecir a todos nuestros hermanos que están ahora pasando por problemas a causa de esta terrible crisis energética, Señor. Provee en nuestro país para que este asunto pueda resolverse. Dale, Señor, sabiduría a nuestros gobernantes para poder tomar decisiones que nos ayuden, Señor, a salir de esta debacle, Señor, y que nos permita, Padre, vivir quieta y reposadamente, como dice tu palabra, Señor, con todo lo necesario para continuar haciendo la obra y congregándonos, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, esta noche vamos a estudiar el último párrafo del capítulo 26, que tiene que ver con nuestra eclesiología bautista. Este párrafo nos habla juntamente con el párrafo 14 acerca de la asociatividad entre iglesias, la asociatividad bíblica, lo que es el modelo de asociación de iglesias bíblicas, de acuerdo al orden bíblico. Anteriormente vimos cómo hay otras denominaciones y otros modelos que lo que tratan es de enseñorearse de la iglesia y secuestrar el poder que Dios le ha dado a la iglesia para que la iglesia pueda obedecer el interés y la agenda de hombres que quizás algunos por ignorancia, ¿verdad? Y otros por ambición personal, tratan de llevar a la iglesia por el camino que bien les parece. Entonces vimos esas asociaciones anteriormente, vimos cuál es la justificación divina para que existan, vimos los límites providenciales de esa asociación, con quién podemos estar asociados nosotros, y vimos los beneficios espirituales de estar asociados, ¿verdad? Para la edificación mutua, para el avance del evangelio, para la plantación de iglesias, para la capacitación de pastores y de miembros de nuestra iglesia y todo lo demás. El último beneficio que nosotros tenemos de esta asociatividad bíblica son las asambleas consultivas. Vamos a ver cuando leamos la confesión a qué nos referimos con estas asambleas consultivas. Entonces, en esta lección vamos a ver este párrafo 15 que nos dice a nosotros, nos habla acerca de esta ventaja especial de las asambleas consultivas, las posibles razones por las que se llevan a cabo, la base bíblica, que nos dice la Biblia acerca de estas asambleas, y cuáles son las limitaciones estrictas que tenemos al margen de esas asambleas. Entonces comencemos leyendo el párrafo 15 de nuestra confesión. Si me ayuda, don Mauricio. En casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que bien las iglesias en general o bien una sola iglesia están concernidas en su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no sean de acuerdo a la verdad y al orden, es conforme a la mente de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias concernidas. Sin embargo,
a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, o para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Es un párrafo bastante grande, ¿verdad? Y quizás difícil de entender qué es lo que nos está diciendo, y por eso son útiles los bosquejos, porque nos ayudan a visualizar las partes en las que está dividido este párrafo y cómo se relacionan entre sí. En primer lugar, vemos la ventaja que aparece aquí en este párrafo, que dice: en casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que bien las iglesias en general o bien una sola iglesia están concernidas en su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no sean de acuerdo a la verdad y al orden. Hasta ahí tenemos lo que es la ventaja. Luego tenemos la base bíblica, que dice: es conforme a la mente de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias concernidas. Y por último, las restricciones. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, o para imponer sus decisiones sobre ellas y sus oficiales. Así que vamos a ir viendo cada una de ellas para entender qué es lo que nos habla este párrafo 15. Una de las mayores ventajas que nosotros tenemos en el margen de la asociatividad bíblica, mis hermanos, es el poder celebrar asambleas consultivas con una o varias iglesias hermanas para consultar acerca de asuntos referentes a diferencias doctrinales o al gobierno de la iglesia. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Nos dice la confesión que es conforme a la mente de Cristo, que muchas iglesias que tengan comunión entre sí puedan reunirse a través de sus representantes para considerar y dar un consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las congregaciones concernidas. O sea, si se levantase un problema dentro de una iglesia que tiene que ver con un asunto doctrinal o que tenga que ver con el gobierno de esa iglesia, es decir, con algún problema con sus pastores, uno de los beneficios más grandes de estar asociados con otras iglesias es que podemos pedir el consejo de esas iglesias para que nos puedan aconsejar y que nos puedan guiar en esas dificultades. Y esto es muy útil, hermanos, cuando uno está pasando por esas crisis y por esas situaciones. Hace algunos meses hubo un caso así en una iglesia donde algunos miembros acusaron a los pastores de aplicar la disciplina eclesial de una manera antibíblica. Entonces hubo un gran levantamiento en la iglesia. Algunos que eran fieles al pastor que la fundó hace muchos años, recurrieron a él, y este pastor publicó en las redes, ¿verdad? Ventiló todo el asunto de la iglesia de una manera que no fue sabia, ¿verdad? Los hermanos que se quedaron fueron fieles a lo que dice la confesión e invitaron a varios pastores a que pudieran intervenir y que se sentaran a llevar a la iglesia y a sus pastores a través de una enseñanza de lo que era la verdadera eclesiología bíblica y cómo se llevaba a cabo la disciplina de una manera bíblica. Entonces, toda esa capacitación de estas iglesias hermanas que fueron ahí para darle un consejo a la iglesia, llevó a la iglesia a través de un proceso de restauración, consejería y reconciliación. Entonces, eso es lo que nos muestra a nosotros la confesión, que es el beneficio, ¿verdad?, de estas asambleas consultivas. Vamos a ir viendo conforme desarrollemos el tema algunos ejemplos bíblicos y lo que nos dice la Biblia acerca de este tipo de reuniones. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos en la Escritura lo encontramos en Gálatas 2,
del 1 al 2, que es cuando Pablo sube a la iglesia de Jerusalén, o baja en todo sentido, ¿verdad? Pasa a la iglesia de Jerusalén para reunirse con los apóstoles. Está Pedro, ¿verdad? Que era uno de los pastores de la iglesia de Jerusalén, junto con los otros discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles, para informarle a la iglesia acerca de su ministerio, acerca de todo lo que estaba haciendo, de la obra misionera, y también para tratar el asunto de la circuncisión, que es un tema toral aquí en los Gálatas, ¿verdad? Pablo enfrentando a los judaizantes que querían circuncidar a los cristianos. O sea, había un problema doctrinal en la iglesia, ¿verdad? Habían judaizantes que estaban queriendo que los cristianos se circuncidaran para que vinieran a la verdadera fe. Entonces Pablo lleva el asunto a Jerusalén y le pregunta a los discípulos de Cristo, los apóstoles, ¿qué piensan ustedes de esta situación? ¿Qué consejos nos pueden dar a la iglesia? Entonces los apóstoles deliberan acerca del asunto y le dan la respuesta que Pablo esperaba y que sabe que es bíblica, ¿verdad? Que ningún ritual de la carne de la justificación por la fe. Y ese es todo el tema de defensa en el libro de Gálatas, ¿verdad? Entonces vemos aquí un ejemplo de esto, de un pastor buscando el consejo de otros pastores de otras iglesias para esclarecer un asunto doctrinal dentro de la iglesia. Dice Gálatas 2, del 1 al 2. Ali, si me ayuda a leer. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Si nosotros leemos en contexto, ¿verdad? Ahí vamos a ver todo este argumento de Pablo, y de hecho es en este capítulo donde Pablo habla que reprende a Pedro porque estaba participando de una hipocresía, ¿verdad? Con los que circuncidaban se sentaba a comer, pero cuando llegaban los cristianos, entonces comía con los cristianos. Entonces Pablo lo reprende y le dice, esas cosas no pueden ser, hermanito, usted está actuando fuera de base. Entonces, John Hill, acerca de este pasaje, dice, en este capítulo, el apóstol da cuenta de otro viaje suyo a Jerusalén, donde tuvo una conversación con el principal de los apóstoles, esto es Pedro, en el cual aprobaron su ministerio, los apóstoles de Jerusalén aprobaron su ministerio, permitieron su comisión y lo acogieron en comunión con ellos, pero no le dieron nuevas instrucciones ni agregaron a su luz espiritual y conocimiento, de donde se desprende que el evangelio que predicaba no era según los hombres, ni recibido de los hombres, tal como Pablo lo acaba de afirmar en el capítulo anterior. O sea que cuando se reunió con estos hombres reconocieron que Pablo predicaba el evangelio verdadero. No tenían nada que corregirle a la doctrina de Pablo. Todo estaba en orden. También da cuenta de su encuentro con Pedro en Antioquía y cómo lo reprendió por algunas prácticas judaizantes, lo que le llevó a afirmar la doctrina de la justificación por la fe en oposición a las obras de la ley, que es el punto principal que desea afirmar en esta epístola y que él vindica de la acusación de libertinaje. Entonces vemos que John Hill nos da la misma explicación ahí. Ahora, ¿cuáles son algunas posibles razones para tener estas asambleas consultivas? ¿Cuáles son algunos ejemplos por los cuales nosotros necesitamos llevar a cabo estas asambleas? La confesión nos dice cuando en la iglesia se está enseñando una doctrina que es contraria a la Biblia. O sea, a eso se refiere cuando hay diferencias doctrinales. Si una iglesia está enseñando una doctrina que es contraria a la Escritura, entonces ese es un momento para que la iglesia pueda invitar a otros pastores para consultarlos acerca de esta doctrina. Segundo lugar, cuando hay que disciplinar a un pastor, cuando hay problemas con el gobierno de la iglesia. Un pastor ha actuado extrabíblicamente y necesita ser reprendido, entonces es bueno llamar a otros pastores para que los pastores puedan dar un consejo a la congregación acerca de qué hacer y cómo proceder. O cuando un pastor ha aplicado mal un proceso disciplinario y ha dañado injustamente a otros hermanos.
Y esto es muy común, principalmente en pastores inexpertos que solo conocen la teoría y no han tenido nunca que aplicar un proceso disciplinario, ¿verdad? Principalmente porque se estila que las iglesias no tengan reglamentos claros de cómo aplicar estas cosas de acuerdo a la escritura. Y entonces en ese momento los pastores andan viendo cómo hacer las cosas y puede ser que dejen por fuera alguna consideración y se aplique injustamente. Entonces en ese momento es necesario pedir el consejo de otros pastores para poder instruir a la iglesia. Principalmente cuando estas cosas están afectando la paz, la unidad y la edificación de la iglesia. Cuando hay una diferencia doctrinal que nos impide estar unidos, estar en paz y ser edificados por la palabra de Dios. ¿Verdad? Igual las otras dos consideraciones. Efesios 4, del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Doña Sagrario, ¿quiere ayudarnos a leer? Sí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo llama a los efesios a poder procurar esta unidad. Dice, esta unidad es el llamamiento con el que ustedes fueron llamados. Son cristianos, tienen que distinguirse por la unidad, por la paz, por la armonía, por el amor, por la edificación. Pero si ustedes no pueden mantener esto, entonces realmente hay un problema ahí en esa iglesia. No está cumpliendo con la vocación con la que fue llamada. No está dando buen testimonio de ser una iglesia verdadera. Porque el Señor dice en Juan, ¿cómo sabrán que son mis discípulos? Porque os améis unos a otros. Y una iglesia donde no hay amor unos por otros, entonces es una iglesia que no es verdaderamente cristiana. Así que Pablo llama a las iglesias a la unidad, a la paz, a la edificación. Cuando hay algún punto de estos que está quebrantando esa unidad, esa paz y ese amor, entonces es necesario llamar a otros pastores más experimentados de iglesias hermanas con las que tenemos comunión para solicitar su consejo dentro de la iglesia. Así que esas son algunas posibles razones. ¿Qué debería hacer entonces la iglesia cuando el pastor está mal portado o cuando hay alguna diferencia doctrinal? ¿Darle golpe de estado? ¿Sacar al pastor? ¿Despedir al pastor? ¿Traer otro? ¿Qué deberíamos hacer? Puesto que el uso de las llaves del reino es un asunto muy delicado, que está circunscrito a la escritura, es decir, que la escritura lo regula, es sabio que se pueda consultar a otros pastores de iglesias hermanas para saber cómo proceder. La iglesia tiene autoridad, pero no tiene toda la autoridad. Parte de esa autoridad delegada por Jesucristo está también dispersa o otorgada a los pastores. La iglesia junto con sus pastores actúan en conjunto para ejercitar ese poder, ¿verdad? Entonces no es como que uno va a estar por encima del otro, los dos tienen que estar en armonía para poder utilizar ese poder. Entonces muchas veces esa armonía tiene que ser buscada por medio del consejo de otros pastores. Proverbios 12:15, Emily. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios nos llama a que busquemos el consejo. En buscar el consejo hay sabiduría. El que no oye consejo no llega viejo, decían las abuelitas, ¿verdad? La Biblia es más enfática. Proverbios 13:10, Mauro. Por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Cuando cada quien está ensumido en mantener su posición, no vamos a llegar a ningún arreglo. Por ahí lo que va a prevalecer es la contienda. Si somos cristianos verdaderos, no podemos permanecer en contienda. Tenemos que buscar la unidad, la paz y la edificación. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pidiendo consejo a otros. Eso es lo sabio, nos dice la Biblia. Proverbios 3:7. Mano Noé. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal.
Ese sabio en tu propia opinión son aquellos de solo en mi libro sé leer, ¿verdad? No cuenta la opinión de nadie más, solo lo que yo digo. El Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿A dónde está la sabiduría entonces? En la multitud de consejeros. Ahora miremos las limitaciones estrictas. Vimos ya las ventajas, ¿verdad? Las ventajas es que podemos tener asambleas consultivas con las iglesias hermanas. La base bíblica, vemos ejemplos en la escritura de otros hermanos que buscaron el consejo que buscaron el consejo de otras iglesias, ¿verdad? Para poder tratar con un asunto que dañaba a la iglesia. Y ahora vamos a ver las limitaciones estrictas. ¿Cuáles son los límites que nos pone aquí la palabra del Señor? La limitación de tal asamblea es el hecho de ser meramente consultiva. ¿Sí? Nosotros no traemos otro pastor para que otro pastor venga acá a ejecutar la disciplina. Nosotros no traemos a otros pastores para que vengan a hacer ellos las acciones. No, los pastores vienen a aconsejarnos, a informarnos y a guiarnos cómo nosotros podemos hacer las cosas. No vienen a suplantar la autoridad de la iglesia y de los pastores. Y en eso tenemos que estar bien claros. El consejo en la Biblia es frecuentemente no autoritativo, aún si procede de un apóstol. Hay situaciones en las que Pablo no se atreve a vertir una posición autoritativa, impositiva, sino que él dice, yo doy mi consejo, que esto es lo que les conviene, ¿verdad? Pero no se pone él en una posición autoritativa. Y eso tenemos que entender, hermanos, y es muy importante, porque yo he visto en muchas iglesias que cuando pasa algo así, traen a la Junta Nacional y viene la Junta Nacional a darle golpe de estado al pastor y pone al que las familias más viejas dicen que tiene que ser el pastor, ¿verdad? Y hay otra facción de la iglesia que está en contra, que quieren a un pastor nuevo, más revolucionario y todo. Y entonces se arma una gran trifulca ahí por eso, ¿verdad? Y ahí andan hasta videos de cómo se llama, de YouTube, donde se miran pastores peleando, ¿verdad? Que unos quieren a la pastora, otros quieren al pastor, y entonces a ver a quién ponen. Y llega otro tercero de afuera a decir, aquí vamos a poner a tal y tal y tal y tal. Y la gente protesta, ¿verdad? Por eso, y no se llega a nada. Entonces es necesario que nosotros podamos entender, hermanos, que la intervención de otros pastores, la intervención de otras iglesias hermanas, no es autoritativa. Ellos no tienen ninguna autoridad en nuestra iglesia. Los únicos que tienen autoridad aquí en esta iglesia son los miembros y los pastores, los miembros y los oficiales, pastores y diáconos. Ahí está la autoridad que Cristo ha dejado a la iglesia. Fuera de eso, ningún hombre puede venir a usurpar esa autoridad o a secuestrar el poder de las llaves que Dios le ha dado a su asamblea y a sus oficiales. Así que eso es muy importante. Sin embargo, a los representantes congregados, dice la confesión, no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, o para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Es decir, que si viene un pastor representante de una asociación de iglesias bautistas de Centroamérica y dice, por el poder aquí conferido, yo le doy estandarte de verdad, el poder para poder nombrar a otro pastor o para disciplinar a esto, no, ese poder no vale. Ese poder no vale porque Dios no le ha dado poder a las directivas ni a las asociaciones. Dios le ha dado su poder a su iglesia. Y su iglesia está compuesta de sus miembros y de sus oficiales. Entonces, si vienen estos hermanos y hacen una intervención, ellos no vienen a entregarle ningún poder delegado a la iglesia. Por ejemplo, pensemos cuando nuestra iglesia fue constituida. El primer acto fue constituir a sus miembros, porque no pueden haber pastores sin miembros. Tiene que haber primero miembros y los miembros elegir a sus pastores. Y quien articuló y quien facilitó todo ese proceso fue un pastor de una iglesia hermana. Pero él no vino acá
a ejecutar su autoridad. Nosotros no tenemos poder, reconocimiento, porque vino una iglesia de otro país a constituirnos. Nosotros tenemos poder y reconocimiento porque el Señor nos reconoce como una iglesia, porque somos miembros del cuerpo de Cristo y ordenadamente acordamos andar en las verdades que nosotros confesamos. Desde ese momento estamos constituidos como iglesia. Entonces ahora, constituidos como miembros, los miembros escogen a sus pastores, escogen a sus oficiales. Y claro, siempre tiene que haber un interlocutor que facilite el proceso. Ustedes se acuerdan, el hermano que vino, ¿verdad? Le preguntó a los miembros si ellos daban fe que el pastor o que la persona que ellos habían reconocido como pastor podía ejercer y ser llamado al ministerio pastoral oficialmente. Entonces los miembros unánimemente se levantaron y votaron a favor. No porque el pastor de la iglesia hermana lo haya dicho, sino que porque los miembros ejercitaron en ese momento el poder de las llaves, que es el poder del reconocimiento, para entregarle a su anciano el poder de la autoridad. Entonces ahí las cosas no suceden porque hay otra institución mayor que nos reconoce. No, todo el reconocimiento que nosotros necesitamos está en el Señor Jesucristo y el poder que Él ha dejado en la iglesia. Entonces nosotros no somos más o menos iglesia porque nos reconoce una asociación, porque somos parte de la Asociación de Iglesias Centroamericanas. No, nada de eso importa. Porque, de nuevo, las asociaciones no aparecen en la Biblia. Así que tenemos que entender eso, hermanos, y es muy importante para tener una eclesiología saludable. Porque cuando eso no se entiende, las asociaciones se adueñan de las iglesias. ¿Verdad? Cuando las iglesias comienzan a tener activos y todo, las asociaciones empiezan a ver que le conviene tener activos en todos los países y le empiezan a decir a las iglesias, pasen todos sus terrenos a nombre de, o todas sus propiedades a nombre de la asociación. Y entonces, esas cosas no tienen ningún tipo de asidero bíblico. No tienen ninguna justificación bíblica. Si una iglesia tiene sus bienes materiales, esos bienes pertenecen a la iglesia. Y ninguna otra asociación fuera de la iglesia local puede venir a ordenarle a la iglesia y decirle qué hacer. Le pueden dar consejo, le puede enseñar, le puede mostrar la ruta a seguir, pero no puede tomar la decisión por ellos. Y eso es lo que nos dice la confesión. Ahora, algunos textos de prueba. 1 Corintios 7:25. Héctor. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Este es un tema en el que Pablo no da una postura autoritativa, sino que vemos claramente que él está dando ahí su parecer. Pero ahí es el tema de de quedarse soltero, el celibato, ¿verdad? Del celibato. Él dice, mejor le fuera al hombre quedarse soltero, pero él reconoce que esa no es una posición autoritativa y él no está en la posición para decir, el hombre, si no se quiere casar, que no se case. Esto es palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Pablo no dice eso? ¿Pero por qué? Hay otra razón mucho más importante. Porque contradice un mandato divino, ¿verdad? El Señor dice en Génesis, por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si Pablo hubiera sido autoritativo al decir que la soltería era un mandato divino, estaría en conflicto con el mandato divino del matrimonio. Entonces Pablo lo da como consejo y le dice, yo doy mi parecer. Si un hombre no se quiere casar, pues que no se case. Mejor le es quedarse solo. Pero ahí hay hombres que siguieron esa ruta.
El Señor Jesucristo no se casó. Pablo no se casó. No se habla de esposa de Timoteo. Puede ser que sí se casó o no, pero vemos que si realmente solamente el matrimonio vindicar el ministerio de un hombre, esos hombres estarían descalificados. El designio de Dios es el matrimonio. Todos los hombres deberían procurar casarse. Pero si ese hombre tiene la aspiración ministerial para servir al Señor, dice Pablo, es bueno que se quede soltero. Es bueno que se quede soltero. ¿Por qué? Porque va a poder servir al Señor sin impedimento. Sin embargo, esa es la opinión y la posición muy personal de Pablo. Luego dice en 1 Corintios 7:36, hermana Laura. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pablo está diciendo, si quiere casar, que se case. Si no se quiere casar, que no se case. Pero de nuevo, es una opinión bien franca. Y luego, en 1 Corintios 7:40, vemos que este es todo el capítulo, ¿verdad? Y Pablo está presentando todo este argumento. Yo solamente, a manera de resumen, estoy presentando las instancias donde Pablo parece dar su opinión. Si usted quiere saber más al respecto, ¿verdad? ¿Cuál es la disertación y la explicación que da Pablo? Lea todo el capítulo 7. Entonces dice el verso 40, hermana Carlota. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así y piense que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pero a mi juicio, dice, más dichosa será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. De nuevo, Pablo una y otra vez no toma una posición autoritativa en cuanto a este asunto, porque sabe que si él impone eso, estaría enfrentándose al mandato divino del matrimonio. Segunda de Corintios 1:24 dice, no nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para nuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y si yo no les vengo a imponer acá, ustedes ya saben qué es lo que ustedes tienen que hacer, ya saben en quién han creído. Entonces yo solamente estoy colaborando para su gozo. Y esa tiene que ser la actitud de aquellos pastores que vienen a aconsejarnos. Colaborar para nuestro gozo, fomentar la paz, la unidad, la edificación. No venir a dividir, no venir a alimentar levantamientos y divisiones. Si alguien hace eso, no es un verdadero pastor. Primera de Juan 4:1. Y este es muy importante porque miren lo que dice Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y luego el verso 2 dice, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces Pablo dice que tenemos que tener cuidado con aquellos que vienen a decir palabras autoritativas como de parte de Dios. Sepan que ellos no tienen esa autoridad y tenemos que probar esos espíritus a ver si ellos están de acuerdo con toda la verdad, con todo el consejo de la palabra de Dios. Esta es una regla por la cual los creyentes pueden saber si un hombre que profesa tener el Espíritu de Dios ha sido llamado y enviado por él. Y si la doctrina que predica es de Dios o no. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender cómo actúan los pastores que vienen a predicar, los pastores que vienen a darle consejo a la iglesia, ¿verdad? En posturas que tienen que ver estrictamente con la doctrina y con el gobierno de la iglesia, ellos solamente son consejeros, ¿verdad? Y si ellos predican algo que está en contra de la palabra de Dios o actúan de una forma divisiva contraria a lo que la palabra de Dios
nos dice cómo deben comportarse los hombres de Dios, nosotros somos llamados a probarlos y a reprenderlos y no recibir esa enseñanza, porque dice Juan, así actúan. Ese es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu de aquel que se levanta contra Cristo. Traer división a la iglesia, predicar el error, predicar la mentira, para crear todo este tipo de situaciones. Toda desviación de la verdad comienza por negar o enfatizar demasiado algún aspecto de la Trinidad. ¿Verdad? Cuando se agarra a alguna persona de la Trinidad por separado y se niega o se enfatiza un aspecto de esa persona, ahí comienzan todas las herejías. Ahí comienzan todas las falsas enseñanzas. Porque ¿cuál es el problema con el carismatismo? Agarran al Espíritu Santo y sobreenfatizan demasiado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y sobreenfatizar demasiado en el Espíritu Santo nos lleva a sobreenfatizar en los dones sobrenaturales, en esto y el otro, y nos olvidamos de predicar a Cristo y este crucificado, como dice Pablo. Predicamos a Cristo y este crucificado. Esa gente no habla del pecado, del perdón, del sacrificio de Cristo, de la sustitución en la cruz, de la justificación por su sangre, del sacrificio, sino que solamente del Espíritu Santo, de los dones y el poder y los milagros y esto y el otro, enfatizan en una sola persona. ¿Verdad? Tenemos el caso de los unicitarios también. Enfatizan en la persona de Cristo. Solo Jesús es Dios. Solo en el nombre de Jesús tenemos que hacer todas las cosas. Y en el nombre de Jesús y Jesús y Jesús. Claro, Jesús tiene un papel muy protagónico, pero también el Padre actúa en conjunto con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra a orar al Padre. ¿Sí? Tenemos que reconocer las virtudes y los dones y todo lo que procede del Padre. Entonces, todos los errores doctrinales, todas las herejías y todas las desviaciones de la fe provienen por enfatizar demasiado en una de las personas de la Trinidad o negar alguna de sus cualidades. ¿Cuáles eran los problemas en la iglesia del Nuevo Testamento? Muchos decían que el Señor Jesucristo no había venido en la carne, sino que era un espíritu. Entonces decían que habían dos, el de la carne, que ese murió, pero el que era en espíritu. Y entonces el que era en el espíritu se metía en el de la carne para habilitarlo para hacer milagros. O sea, eran las herejías contra las que peleaba la iglesia en un principio. Entonces, por ahí vienen todos esos errores. Cuando un pastor viene a predicar algo que es contrario a lo que nos enseña la Escritura, nosotros somos llamados a no creer a ese hombre y a desvirtuar todo lo que está diciendo, examinar lo que está diciendo, a ver si es congruente con lo que nos enseña toda la Escritura. Ahora, probada los espíritus, aquí en Primera de Juan, es un versículo que se enseña terriblemente mal, porque nos dicen que, bueno, yo no sé si a ustedes les enseñaron así, pero en la iglesia pentecostal me enseñaron a mí de que si algún ángel se le presentaba a usted en una forma espiritual, usted tenía que probar los espíritus, así como dice Juan acá, y tenía que preguntarle, ¿vos crees que el Señor Jesucristo vino en la carne? Y si ese ángel le decía que sí, entonces era de Dios. Y si le decía que no, entonces no era de Dios. Ahora, el problema con eso es que si eso llega a pasar, que puede pasar, porque la Biblia dice que hay demonios. La Biblia dice que los demonios manifiestan su poder también. Pero si eso llega a pasar, ningún demonio le va a decir a usted que no cree en el Señor Jesucristo. Todos creen en Él y tiemblan. Eso nos dice Santiago. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Son más crédulos los demonios que muchos cristianos, porque le tienen miedo, tiemblan. Y hay cristianos que no tiemblan ante el Señor. Entonces ningún demonio le va a decir que no creen en el Señor Jesucristo. Ellos creen y tiemblan. Entonces probada los espíritus se refiere a los hombres que dicen tener el Espíritu de Dios, pero que predican un mensaje diferente al que nosotros vemos en la Biblia. Por todo espíritu quiere decir, ya sea toda doctrina que se pretende provenir del Espíritu de Dios, o todo maestro que profesa ser calificado y enviado por él, y tener luz y conocimiento y doctrina de él.
todo verdadero ministro del evangelio que tiene el espíritu y los dones del espíritu para capacitarlo para su obra en mayor o menor grado. Es decir, todo verdadero ministro del evangelio tiene el espíritu de Dios y tiene los dones del espíritu que lo capacitan para hacer la obra en mayor o menor grado. Este es separado y es llamado a ello por él y recibe su luz espiritual y encuentra conocimiento de él. El Espíritu Santo es el que le enseña la sana doctrina y es el Espíritu Santo el que le conduce a toda verdad de acuerdo con el Señor Jesucristo. Eso dice el Señor Jesucristo en los evangelios. Yo os enviaré al Espíritu Santo y él los guiará a toda verdad. Él los recordará las palabras que yo le he enseñado. Entonces el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a revelaciones extraordinarias que están fuera de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a recordar las palabras de Cristo, nos va a enseñar las verdades que contiene la palabra, que contiene la revelación especial de Dios. También le trae a la memoria toda verdad necesaria y que sucede a su ministerio para el bien de las almas. Ese es un hombre que ha sido llamado por el Espíritu Santo, que ha sido capacitado con los dones necesarios para dar evidencia de que su ministerio viene realmente de Dios. Pero hay falsos. Hay algunos que se llaman a sí mismos ministros del evangelio, quienes aunque pueden tener algunas habilidades naturales, una parte del conocimiento humano y un conocimiento teórico de las cosas, sin embargo no tienen y nunca han recibido ni gracia ni dones del Espíritu. Hay hombres que son excelentes comunicadores, excelentes predicadores, excelentes showman, excelentes entretenedores, pero no son hombres que nunca han recibido al Espíritu Santo ni la gracia ni sus dones. Tampoco han sido nunca llamados por él. Por tanto, sus ministraciones no son conforme a la palabra divina inspirada por Dios, ni asistidas con su demostración y poder. Pero yo nunca lo he visto a usted hacer algún poder aquí en la iglesia. ¿De qué me está hablando? Mis hermanos, lo que pasa es que nosotros somos miopes en cuanto a las operaciones de Dios. Pensamos que lo más grandioso es que Dios pueda abrir el mar rojo en dos y hacer al pueblo pasar. Y sí, está bien, eso es grandioso, lo reconozco. Pero nada es tan grandioso, tan maravilloso como ver la manera en la que Dios transforma a un pecador en un hijo de él. ¿Quién en este mundo tiene la capacidad, tiene el poder para transformar a un pecador degenerado, depravado, muerto en sus delitos y pecados, en un hijo de Dios? No hay doctor, no hay dinero, no hay operación, no hay nada. No hay absolutamente nada en este mundo que pueda hacer eso. Pero como nosotros vemos que sucede en nuestros días, con nuestra libertad religiosa, estamos tan acostumbrados que lo damos por sentado. Pero mis hermanos, el milagro por el cual el Señor aplica su sangre a nosotros, nos inserta en Cristo, el Espíritu Santo, para presentarnos justos delante del Padre. Eso es un milagro maravilloso. Porque ¿qué podía haber hecho usted para ganarse eso? Nada, nada. ¿Cómo es que podemos ser presentados delante de Dios y no ser consumidos por su ira? Solamente por un milagro. Entonces estamos tan acostumbrados a ver estas cosas como normales que no nos detenemos a pensar la grandeza del poder de Dios actuando en medio de nosotros. No hay un milagro en la tierra que se parezca. Las sanidades, todos esos milagros los hacía Janes y Jambres, los brujos de Faraón. Pero cambiar a un pecador en justo, hermanos, eso es algo que se dice. La lectura bíblica de Job, que lo invade de preguntas Dios a Job, nos hace ver el hombre tan nada ante
el poder de Dios, ¿de dónde estabas tú cuando creé los cielos, la tierra? ¿Quién puede medir lo ancho del universo y todo? Y él, al final es sorprendente en ese capítulo de ayer, porque él se pone la mano en la boca y él dice eso, pues, que yo soy un vil. Él se ve a sí mismo ante el poder y la majestad de Dios y su santidad, y ante pensar que el hombre incluso pueda elevar a algo contra Dios reclamándole, con todas estas cosas lo pone en contexto y lo hace ver como lo peor, ¿verdad? Entonces, eso piensa muchas veces uno, era imposible que así mismo poder llegar a la fe si no es por el acto de la gracia de Dios. Anteriormente creíamos, cuando no conocíamos la elección de Dios, su plan soberano, pensábamos y atribuíamos a nuestro libre albedrío, a la decisión nuestra de que elegimos a Dios, pero cuando conocemos esta doctrina de su elección, su amor, por su misericordia, entonces ahí es que nos damos cuenta que ahí estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados, pero su gracia nos abrió nuestros ojos y pudimos verle y contemplarle y pasar de muerte a vida. Si Job se pasa 42 capítulos, ¿verdad? Renegando y preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en el final del capítulo Dios se aparece y lo deja sin palabras. Job reconoce y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza por todas las cosas que dije. Ahora sé que tú eres el Dios Todopoderoso. Es impresionante poder ver a Dios por esa óptica, mis hermanos. Realmente no hay nada. Pensemos en las personas que están allá afuera. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros estar aquí ahora, un miércoles 14 de junio? Plena feria juniana, podríamos estar en los juegos mecánicos, en la plaza juniana y todo lo demás. Gracias, hermana. ¿Por qué queremos estar acá? ¿Qué es lo que nos hace venir acá? El Espíritu Santo, el Señor, Dios, obrando en nuestros corazones. Entonces eso es un milagro. Yo creo que tal vez es porque, bueno, no sé si todo, pero hemos tenido veces así, y de repente, vaya, por ejemplo, yo era fiel seguidor de Guillermo Maldonado. Sí, ajá, pero hace años, ¿va? Pero, sinceramente, yo creo que uno como ser humano, cuando ve ese tipo de cosas en esas denominaciones, ¿cómo que se llama? Que el polvo de oro y que a alguien le creció un brazo y todo eso es un show, ¿va? No sé. O el otro que decía que hay una línea, ¿no? Y que el que salte por ahí y tiraba la Biblia. Entonces, nunca fui así tan devoto de esas cosas porque me parecían incluso hasta un poco ridículas. Pero sí la gente se maravilla con eso y perdemos de vista lo que vos decís, pues, porque sí, definitivamente, o sea, cómo Dios transforma la vida de alguien totalmente depravado, perverso, en alguien, ¿me entendés? Diferente, de acuerdo a los preceptos de Él, y que va, y tenés que luchar con eso toda la vida, pues, ¿verdad? Hasta tu último día. Pero sí, es poderoso, pues. Pero a veces como que queremos ver una cuestión ahí sobrenatural, pero realmente que eso no marca esa como diferencia, no sé. Es lo que hace el Señor en tu corazón, pues. Entonces, tal vez por eso. Y estos milagreros son precisamente estos, hombres habilidosos, ¿verdad? Para engañar a toda esa gente, porque ustedes miran la cantidad de gente que esos hombres pueden dormir es impresionante, ¿verdad? Pero no han sido nunca llamados por él. ¿Por qué? Porque no predican lo que el Señor nos manda a predicar. No viven de acuerdo a la nueva naturaleza del creyente. O sea, vemos hombres en escándalos terribles, divorciados,
persiguiendo las ganancias deshonestas y todo lo demás, que es totalmente contrario a lo que nos dice la Escritura que debe de ser un hombre de Dios. Y a pesar de que algunos pueden profesar tener el Espíritu de Cristo, y hay algunos que pueden profesar tenerlo, y debemos creerlo, ¿verdad? Si tienen los frutos que acompañan esa profesión, tenemos que saber también que no todo el que dice tenerlo lo tiene. Y aunque el Espíritu no debe ser apagado en nadie, ni el profetizar debe ser despreciado, es decir, el hablar la palabra del Señor, el enseñar e instruir la palabra de Dios, sin embargo, debe tenerse cuidado con lo que se oye y se recibe. En la Escritura vemos el ejemplo de los nobles berianos que iban a las Escrituras a revisar y a escudriñar si todo lo que recibían de los apóstoles era cierto. Hay una iglesia del Apocalipsis también que dice que recibes a los que se dicen ser apóstoles y los ha hallado mentirosos. ¿Verdad? Ese es nuestro llamado, poder discernir lo que nosotros escuchamos. Algunas personas son tan obstinadas e incrédulas que no creen nada de lo que se dice, sea la evidencia que se presente. Así como los judíos no quisieron creer a Cristo y a sus apóstoles. Aunque lo que dijeron, lo que dijo Cristo y sus apóstoles, estuvo de acuerdo con Moisés y con los profetas y fue confirmado por milagros. Otros son demasiado crédulos. Reciben a su vez a todo maestro y abrazan toda doctrina advenediza. Y esto no se debe hacer, ¿verdad? No todo el que se dice cristiano, no todo el que dice que es parte del cuerpo de Cristo, tiene que ser recibido como tal, si enseña algo que es contrario a la Escritura y su conducta no evidencia la nueva vida en Cristo. ¿Qué debemos hacer entonces? Juan nos da la respuesta. Probad los espíritus si son de Dios. Si son de Dios, van a predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Si son de Dios, van a actuar de acuerdo a su llamado. ¿Qué significa probar a los espíritus? Que debemos probarlos, pero no de acuerdo a la razón humana, especialmente como carnal y no santificada. Porque si nosotros venimos a probar lo que la gente dice de acuerdo a nuestra lógica, uno puede hallar lógica en lo que dice Cash Luna, o en lo que dice Guillermo Maldonado, o en lo que dice Germán Ponce. Pero por la lógica no es la manera en la que se prueban los espíritus. Porque aunque las doctrinas del evangelio no son contrarias a la verdadera razón, están por encima de la razón y no pueden ser juzgadas por la razón y ser desaprobadas o rechazadas por las razones carnales. Sino tienen que ser probados por la palabra de Dios, que es la norma de toda doctrina. Todo lo que esté de acuerdo con eso debe ser recibido. Y todo lo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios tiene que ser rechazado. ¿Cómo saber qué es verdad y qué no? ¿Cómo podemos ser guardados de nuevas y de falsas revelaciones? Ahí es, mi hermano, donde los credos y las confesiones tienen una importancia vital para nosotros. ¿Por qué? Porque los credos y las confesiones nos llevan de vuelta a la Biblia y las verdades que han sido una y otra vez guardadas y confesadas por los padres de la iglesia, por nuestros padres bautistas. Entonces, si nosotros tenemos un credo y una confesión, nuestra fe va a estar siempre sin variar. Pero si nosotros no tenemos credos y confesiones, es decir, no nos mantenemos en el camino de las antiguas doctrinas de la iglesia, de las verdades y de los tesoros que se le dio a guardar a la iglesia, entonces cualquiera puede salir ahora, ay, Dios me dijo que de ahora en adelante nosotros somos el remanente fiel de Israel y somos la única iglesia que va a ser salva en el mundo. Miren, es impresionante que muchos de los grandes herejes que han salido de púlpitos de iglesias que predicaban la verdad. Me acuerdo que en los 90s hubo un caso, una secta que se llamaba Heaven Gate. El líder, sí, que se suicidaron, correcto. El líder, Marshall Applewhite, era un hombre que se congregó toda su vida en una iglesia presbiteriana.
Es una iglesia de sana doctrina, es una iglesia donde se predica estas verdades históricas de la iglesia. Se salió de ese esquema, tiró a la basura los credos, las confesiones, la Biblia, y entonces salió con la revelación de que ellos ahora eran un remanente fiel y que iban a venir los ovnis y se los iban a llevar a otra dimensión y que iban a ir en espíritu y todo lo demás, y cometió un suicidio en masa. ¿Verdad? Ese es el peligro cuando nosotros no tenemos bien delimitada nuestra fe y tenemos claro en qué creemos. Y esto que creemos se lo enseñamos a nuestros hijos y a los nuevos discípulos. La confesión no dice nada que no esté en la Biblia, sino que apunta a las verdades que están en la Biblia y cómo creemos acerca de ellas. Nada de lo que nosotros enseñamos acá está fuera de la enseñanza bíblica. Siempre decimos, la confesión dice esto, pero si la Biblia no lo dice, bótelo a la basura. Entonces miremos lo que dice la Biblia en comparación con lo que dice la confesión. Entonces la confesión nos apunta una y otra vez a las verdades bíblicas y cómo las conocemos. Y de esa manera nos guarda del error y nos guarda de apartarnos hacia verdades que son conforme al pensamiento de este mundo y a la cultura y a todo lo demás. Correcto. No, yo solo iba a decir que siempre era algo que yo me preguntaba en cuanto a las interpretaciones de la Biblia, porque ahora qué bueno que lo menciona de los credos y las confesiones, porque es cierto, o sea, eso lleva regreso a la Biblia, porque en la iglesia donde yo me congregaba había mucho lo de interpretar, el pastor interpreta lo que él piensa de la Biblia y al mismo tiempo busca tal vez comentarios de otros pastores que tienen la misma idea y así lo fundamenta, ¿verdad? No hay una confesión, no hay un credo. Y eso decía yo, porque yo estoy leyendo y para mí no, o sea, no es así como lo dice él, pero él está fundamentándolo en, no, esta es mi interpretación y nosotros seguimos esa misma interpretación, o sea, esto es así. Y esos comentarios, ¿verdad? Que tenía, tal pastor dice esto así, estos estudios. Entonces, sí, siempre me preguntaba, pues, porque él tiene esa percepción, todos los demás seguimos esa percepción y en otras iglesias es otra, en otras es otra, otras otra. Entonces, eso me preguntaba, ¿qué hacían otras iglesias que sí tienen sana doctrina para poder estar seguros en una sola versión? O sea, no irse con otras ideas. Y ahora tiene más sentido, pues, que escuchar esto. Sí, hay varias confesiones históricas, ¿verdad?, que fundamentan estas mismas verdades y todas son compartidas por las denominaciones que guardamos esta confesión. Por ejemplo, la primera confesión cristiana que hubo, redactada con mayor formalidad, fue la Confesión de Westminster. Y sobre la Confesión de Westminster se escribieron la Confesión Bautista y la Confesión Congregacionalista, la Confesión de Saboya. Y de todas ellas se derivaron otras confesiones cuando llegaron los colonizadores al nuevo continente, ¿verdad? En Estados Unidos sale la Confesión de Filadelfia, que es una versión de la Confesión de Londres y todo lo demás. Pero las iglesias de sana doctrina se mantienen en la sana doctrina porque todas guardan estas verdades que eran guardadas y confesadas por los padres reformadores y por los padres de la iglesia también, ¿verdad? Entonces, eso nos mantiene de no estar buscando nuevas revelaciones, porque lo que usted dice es cierto. En muchas de esas iglesias donde no hay un credo y una confesión, si el pastor necesita moverle el piso a los fieles, hoy va a predicar de que la salvación se pierde. Pero si necesita confortarlos y tenerlos alegres, les va a decir que hoy la salvación no se pierde. Entonces así están, van adaptando la fe y el credo de acuerdo a lo que ellos estiman conveniente. No manejan una sola línea. Los credos y confesiones nos ayudan a mantener ese orden. ¿Cuál es la relación entonces con las otras iglesias? Nos dice la confesión una vez más, es conforme a la mente de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar consejo sobre los asuntos en disputa para informar a todas las iglesias concernidas. La comunión no se basa en el amor que nos tenemos,
¿Por qué? Porque el amor es variante. Un día estamos bien, al otro día nos peleamos porque me quitó el parqueo y el amor se ve languidecido. Entonces el amor no puede ser la medida por la cual nosotros tenemos comunión. La verdad que confesamos es lo que tiene que ser la medida de nuestra unión y de nuestra comunión. El amor puede variar, la verdad no. La verdad es la verdad, aunque usted me quiera o no me quiera. Es importante que las iglesias con las que nosotros tenemos comunión sean iglesias que profetan y militan en la misma verdad que confesamos. ¿Por qué? Porque si usted trae aquí a un pastor pentecostal a darle consejos acerca del gobierno eclesial y acerca de la doctrina, lo que va a hacer es que va a terminar pervirtiendo la iglesia. Entonces tenemos que traer pastores de acuerdo a nuestra confesión que profesen y militen en esta verdad. Porque ahora está de moda también llamarse reformado. Y muchos se llaman reformados, pero realmente no lo son. Entonces tiene que no solamente profesar la verdad, sino que también militar en ella. Es decir, actuar de acuerdo a eso. Sin embargo, el consejo de ellos no es autoritativo, pero sí nos dará un norte bíblico de lo que como iglesia tenemos que hacer. Hebreos 13:17 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La palabra aquí para pastores es egeomai y se refiere a gobernadores, los que gobiernan sobre ustedes. Obviamente, esos que ejercen el gobierno sobre la iglesia son los pastores. Este pasaje equipara a los líderes de la iglesia con gobernadores, a quienes se les da un cargo por parte de un rey sobre una provincia de su reino. Tales gobernadores pueden buscar el consejo los unos de los otros, pero legalmente son responsables únicamente ellos ante el rey. Esa es, mis hermanos, nuestra labor, y de esta manera es como el consejo de otros pastores nos ayuda a nosotros a tomar decisiones importantes con respecto a las diferencias doctrinales y con respecto al gobierno de la iglesia. Así que quiero saber, mis hermanos, si hay alguna pregunta hasta aquí. Veríamos entonces el asunto de las denominaciones. Es un desorden del gobierno de la iglesia, porque esto está en todos lados, ¿verdad? Sí, correcto. Las denominaciones formalmente establecidas son una contrariedad a la manera en cómo nosotros vemos a las iglesias organizadas en la Biblia. ¿Verdad? Porque en la mayoría de las denominaciones hay una estructura que está sobre las iglesias que controla y que trata de imponer su autoridad y su poder sobre las demás iglesias. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos la iglesia Amigos Unidos. Hay un cuerpo central que gobierna sobre todas las iglesias y les dice qué hacer y son autoritativos sobre ellos. La Convención Bautista del Sur, ¿verdad? Es un órgano que regula y que marca la pauta de lo que van a seguir todas las iglesias en un año o en un periodo específico de tiempo. Los presbiterios, los sínodos y todo lo demás hacen eso precisamente, ¿verdad? En una asociación formal, informal, no existe esa autoridad y no existe esa injerencia de un organismo central sobre las demás iglesias. Por eso los bautistas reformados no somos una denominación. ¿Por qué? Porque no hay una iglesia central bautista reformada que regula todas las iglesias bautistas reformadas. Nos conocemos por los distintivos que nosotros tenemos, ¿verdad? Por las cosas que nosotros profesamos y por la manera en cómo nosotros llevamos nuestras iglesias en conformidad con la Escritura. Pero no hay una iglesia que regule sobre nosotros o que ejerza una autoridad directa para hacernos hacer estas cosas. No.
No, No tiene cobertura. no. La cobertura no es una enseñanza, sí. Sí, hay muchas iglesias que manejan ese concepto, ¿verdad? Pero nosotros vemos que las iglesias en el Nuevo Testamento eran totalmente autónomas. Cada iglesia era gobernada por sus ancianos y estaba constituida por sus miembros y por sus ancianos. Si nosotros leemos Filipenses 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Esa era la iglesia de Filipos. Están los santos en Cristo Jesús, los obispos y los diáconos. El obispo es una palabra que se usa intercambiable con pastores y ancianos para referirse al mismo oficio. Pero obispo, anciano y pastor son lo mismo, son sinónimos. Presbítero es la misma palabra anciano, solo que en griego. Anciano en griego es presbítero. Y eso nos habla de las tres labores que tiene un pastor. El obispo, que es un supervisor, episcopos, es un sobreveedor del rebaño. Él anda viendo sobre todo el rebaño a ver cómo están las ovejas, ¿verdad? El anciano, que es un consejero, ese es el presbítero, ¿verdad? Nos habla de la labor de consejería que es el pastor. Y el pastor, que es poimén, es la labor magisterial del pastor. Es la labor de alimentar a las ovejas. Sí. El que enseña, ¿verdad? A través de la enseñanza, a través de la predicación. Entonces esos tres términos son sinónimos y significan lo mismo, ¿verdad? Más adelante, por allá por el siglo III, cuando se empezó ¿cómo se llama? A formar la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Se empezaron a establecer jerarquías, que un pastor de pastores entonces es obispo. El pastor de pastores es arzobispo, ¿verdad? Y el pastor de pastores es cardenal. Y así, ¿verdad? Cada vez había uno más arriba, hasta llegar al Papa, ¿verdad? Que en aquel momento eran patriarcas, antes del gran cisma en que se divide la Iglesia Ortodoxa y queda la Iglesia Católica Romana solamente con el Papa de Roma. Antes habían patriarcas sobre cada región. Estaba el patriarca de Chipre, de Rusia, de Grecia, de aquí, de allá. Y entonces el de Roma dijo, no, el de Roma es el heredero del trono de San Pedro. Y ahí fue donde se dividió la iglesia y se separó en iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana, que reconocían como la cabeza de la iglesia y el representante de Jesucristo, el vicario de Cristo en la tierra, al Papa de Roma. Sí. La siembra de una iglesia, por lo general, o sea, de la iglesia donde venimos es como esta iglesia le da cobertura a la otra iglesia, por ejemplo, la misión de San Marcos, ¿verdad? Creo que eso es lo que comúnmente se entiende, pero cuando eso pasa y tal vez la otra iglesia está empezando, o sea, esta sería una iglesia hermana, por ejemplo, Estandarte de Verdad, si se llega a lograr lo de la misión de San Marcos, sería una iglesia hermana. Y en caso de que hayan consultas así, se puede hacer lo de la asamblea, ¿verdad? Y consultarle a la iglesia. Pero esa iglesia se convierte independiente, no tiene que rendirle cuentas, digamos, a esta iglesia, básicamente. Es correcto. Y nosotros podemos mandar a un hombre a plantar esa iglesia, pero no significa que ese hombre va a ser el pastor de esa iglesia. La iglesia tiene que reconocer eso. Si ellos reconocen que hay un maestro mucho más capacitado y que tiene el llamado en medio de ellos, ellos pueden reconocer a ese hombre como pastor. ¿Verdad? Y nosotros no tenemos absolutamente nada que decir acerca de eso. Nosotros solamente ayudamos, ¿verdad? Y transicionamos, pero nosotros no ejercemos ningún tipo de cobertura sobre nadie. O sea que sí, perdón. ¿Y de dónde viene la cobertura, Manuel? ¿Qué dice que ¿De dónde viene la cobertura? Viene de una mala aplicación de un montón de textos sin contexto. ¿Verdad? Ellos, por ejemplo, dicen, los apóstoles tiraron sus velos sobre el Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo anduviera ahí. Entonces esa es una señal de la cobertura. Esa es una mala aplicación de textos que ellos utilizan para justificar esa enseñanza. Y al final esa enseñanza lo que hace es esclavizar la conciencia de las personas.
porque le meten y le meten y le taladran que si usted no está bajo cobertura, usted está en pecado. Si usted no está bajo cobertura, le van a venir todas las maldiciones de la Biblia. Y el día que se salga de la cobertura, le va a ir mal. Le va a ir mal. Sí, correcto. Pero no Correcto. existe. Es correcto. Correcto. Mauro, tú querías. No, más o menos lo que decía Noé, mi mamá, sí, que la cobertura en sí, como para qué servía. Yo me acuerdo que en lo del COVID, muchas iglesias que yo miraba videos, sí, miren que estas iglesias se salieron de nuestra cobertura y se murieron no sé cuántos de COVID. Y no sé, sí, así, habían varios videos de eso. Pero sí, es como que si fuera, no sé, como parte de un club, algo así, pero sí, no tiene sentido. Sí, por eso yo siempre me pregunté así, bueno, pero ¿y cobertura por qué? ¿O de qué? ¿Por qué? ¿De quién? Entonces eso. De la cobertura de Dios. Sí, es una enseñanza bien supersticiosa, ¿verdad? Para esclavizar la conciencia de las personas a que tengan miedo y estén ahí y diezmando, ¿verdad? Porque encima de reconocer la cobertura, tienen que honrar esa cobertura, ¿verdad? Igual que la enseñanza de la paternidad espiritual, ¿verdad? Es totalmente antibíblica porque el Señor dice, no llaméis nadie, no llaméis padre a nadie, sino... ¿Quién? Ah, sí, sí, correcto. Sí, correcto. Por eso le digo. Sí, sí, sí. Por eso le digo, ¿verdad? Que es una enseñanza equivocada. Es una enseñanza incorrecta. Porque el Señor Jesús dice, a nadie llamaréis padre, sino a vuestro Padre que está en los cielos. Ah, pero ¿y qué pasa con mi Padre en la carne? Es al único al que el Señor le da el privilegio de ser llamado Padre. ¿Por qué? Porque comparte las virtudes y el papel de Padre de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Es una representación aquí en la tierra de lo que es el Padre Celestial. Así como vuestros padres cuidan de vosotros, dice, como ustedes siendo malos son buenos padres y saben dar cosas buenas a sus hijos. Entonces esa es la única autorización que el Señor da para la utilización de la figura paternal. No, los padres naturales. Sí, correcto. Porque recuerden que el Señor ha dado su autoridad a 3 organismos en la tierra. A la iglesia, al Estado y a la familia. Y parte de la autoridad que le da la familia es que el cabeza del hogar sea el padre de ese hogar. ¿Verdad? Entonces, así es. Sí, no hay padres espirituales. Eso lo dicen también, de nuevo, lo dicen para esclavizar la conciencia de las personas y tenerla sometida, ¿verdad? Para hacer lo que ellos quieran. Y con esa excusa crean un montón de serviles. Gente que está con ellos, pero de una manera enfermiza, ¿verdad? Y eso no es correcto ni bien. Cuando te digo de eso de que yo asistí, yo les preguntaba a todos, ¿ustedes vieron un ángel? No, y usted lo vio. Ya de los ojos le veo moviendo. Claro. Pero la otra, es yo sabía. Yo. No sé. El demonio lo que me le parece. Sí, eso muchas veces obedece a los pecados de nuestra imaginación, ¿verdad? El querer hacernos imagen de algo en el cielo para justificar nuestras experiencias espirituales y es una violación al segundo mandamiento. Cuando dice el Señor, no te harás imagen de nada que está en el cielo ni en la tierra y al Señor tu Dios solamente adorarás. Eso es usar la imaginación para crear estas cosas. Entonces, pues eso a todas luces no es una práctica que promueve la Escritura. Porque como dijimos, Cristo ya no fue dado, final de las cosas. ¿Qué puede ser mayor que Cristo? Y en muchos de estos casos, estas experiencias y estas revelaciones y estas apariciones son puestas más arriba que el propio Señor Jesucristo y que su palabra. ¿No? Sino que miremos a los católicos. Para ellos la aparición de la Virgen de Covadonga y que la Virgen de allá y que la Virgen del otro lado
es mayor que Cristo. Hay un día dedicado a la Virgen y no hay día dedicado a Cristo. Pero no la adoran, ¿verdad? Sino que la veneran solamente. Bueno, mis hermanos, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a orar al Señor y voy a pedirle a mi hermano Noé que pueda dirigirnos por eso. Gracias, Señor, te damos en esta noche por la oportunidad que nos diste de venir y seguir aprendiendo acerca de estas verdades tan cruciales que están en tu palabra para el orden y gobierno de la iglesia, Señor, con esta llave de autoridad que has dado a la iglesia, a los oficiales y a los miembros, Señor, que todo este conocimiento de tu verdad, Padre, pueda también, Señor, ayudarnos a crecer y a tener un entendimiento claro acerca de cómo son las funciones y los deberes como miembros, Señor, dentro de la iglesia, para poder también, Señor, ser colaboradores unos a otros, cuidándonos, Señor, mostrando esa unidad y ese amor en el vínculo de la paz, pero cimentado en la verdad, Señor, que podamos crecer también, Señor, en nuestro discernimiento espiritual para probar lo que es correcto y lo que es verdad y desechar la mentira y el engaño, Señor. Te damos gracias, Padre, por el pastor, por este tiempo, por su dedicación, el servicio a ti, Padre, para seguir enseñando tu verdad y que tu iglesia pueda ser edificada mucho más. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.